Clasificación de los lenguajes de programación. Presenta Miguel Ángel Rocha Palacios, Cristian de Jesús Cruz Vega, Ángel Humberto Mendieta López. Introducción. ¿Qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es un lenguaje inventado para controlar una máquina, normalmente, un ordenador. Los lenguajes de programación se pueden clasificar según varios criterios, de los cuales son 12 en total. Nivel de abstracción, propósito, evolución histórica, manera de ejecutarse, concurrencia, realización visual, productividad, manera de abordar la tarea a realizar, paradigma de programación, lugar de ejecución, interactividad, determinismo, nivel de abstracción. Según el nivel de abstracción, o sea, según el grado de cercanía a la máquina. Lenguajes de bajo nivel. La programación se realiza teniendo muy en cuenta las características del procesador. Ejemplo: lenguajes ensamblador. Lenguajes de nivel medio. Permiten un mayor grado de abstracción pero al mismo tiempo mantienen algunas cualidades de los lenguajes de bajo nivel. Ejemplo: C puede realizar operaciones lógicas y de desplazamiento con bits, tratar todos los tipos de datos como lo que son en realidad a bajo nivel, números, etc. Lenguajes de alto nivel, más parecidos al lenguaje humano. Manejan conceptos, tipos de datos, etc., de una manera cercana al pensamiento humano, ignorando o abstrayéndose del funcionamiento de la máquina. Ejemplos: Java y Ruby. Propósito. Según el propósito, es decir, el tipo de problemas a tratar con ellos. Lenguajes de propósito general, aptos para todo tipo de tareas. Ejemplo: C. Lenguajes de propósito específico, hechos para un objetivo muy concreto. Ejemplo: Xone, para crear archivos de audio. Lenguajes de programación de sistemas, diseñados para realizar sistemas operativos o drivers. Ejemplo: C. Lenguajes de script, para realizar tareas varias de control y auxiliares. Antiguamente eran los llamados lenguajes de procesamiento por lotes batch o JCL, Job Control Languages. Se subdividen en varias clases de shell, de GUI, de programación web, etc. Ejemplos: Bash Shell, IRC-Script, JavaScript, programación web. Evolución histórica. Con el paso del tiempo, se va incrementando el nivel de abstracción, pero en la práctica, los de una generación no terminan de sustituir a los de la anterior. Lenguajes de primera generación 1GL. Código máquina. Lenguajes de segunda generación 2GL. Lenguajes ensamblador. Lenguajes de tercera generación 3GL. La mayoría de los lenguajes modernos, diseñados para facilitar la programación a los humanos. Ejemplos: C, Java. Lenguajes de cuarta generación 4GL, diseñados con un propósito concreto, o sea, para abordar un tipo concreto de problemas. Ejemplos: natural, matemática. Lenguajes de quinta generación 5GL. La intención es que el programador establezca el qué problema ha de ser resuelto y las condiciones a reunir, y la máquina lo resuelve. Se usan en inteligencia artificial. Ejemplo: Prolog. Manera de ejecutarse. Según la manera de ejecutarse. Lenguajes compilados. Un programa traductor traduce el código del programa código fuente en código máquina, código objeto. Otro programa, el enlazador, unirá los ficheros de código objeto del programa principal con los de las librerías, para producir el programa ejecutable. Ejemplo: C. Lenguajes interpretados. Un programa intérprete ejecuta las instrucciones del programa de manera directa. Ejemplo: Lisp. También los hay mixtos, como Java, que primero pasan por una fase de compilación en la que el código fuente se transforma en bytecode, y este bytecode puede ser ejecutado luego e interpretado en ordenadores con distintas arquitecturas, procesadores que tengan todos instalados la misma máquina virtual Java. Manera de abordar la tarea a realizar. Según la manera de abordar la tarea a realizar, pueden ser lenguajes imperativos. Indican cómo hay que hacer la tarea, es decir, expresan los pasos a realizar. Ejemplo: C. Lenguajes declarativos. Indican qué hay que hacer. Ejemplos: Lisp, Prolog.
Otros ejemplos de lenguajes declarativos, pero que no son lenguajes de programación, son HTML para describir páginas web o SQL para consultar bases de datos. Paradigma de programación. El paradigma de programación es el estilo de programación empleado. Algunos lenguajes soportan varios paradigmas, y otros solo uno. Se puede decir que históricamente han ido apareciendo para facilitar la tarea de programar según el tipo de problema a abordar, o para facilitar el mantenimiento del software, o por otra cuestión similar, por lo que todos corresponden a lenguajes de alto nivel o nivel medio, estando los lenguajes ensambladores atados a la arquitectura de su procesador correspondiente. Los principales son: lenguajes de programación procedural divide el problema en partes más pequeñas, que serán realizadas por subprogramas subrutinas, funciones, procedimientos, que se llaman unas a otras para ser ejecutadas. Ejemplos: C, Pascal. Lenguajes de programación orientada a objetos crean un sistema de clases y objetos siguiendo el ejemplo del mundo real, en el que unos objetos realizan acciones y se comunican con otros objetos. Ejemplos: C, Java. Lenguajes de programación funcional. La tarea se realiza evaluando funciones, como en matemáticas, de manera recursiva. Ejemplo: Lisp. Lenguajes de programación lógica. La tarea a realizar se expresa empleando lógica formal matemática. Expresa que computar. Ejemplo: Prolog. Lugar de ejecución. En sistemas distribuidos, según donde se ejecute. Lenguajes de servidor se ejecutan en el servidor. Ejemplo: PHP es el más utilizado en servidores web. Lenguajes de cliente se ejecutan en el cliente. Ejemplo: JavaScript en navegadores web. Concurrencia. Según admitan o no concurrencia de procesos, esto es, la ejecución simultánea de varios procesos lanzados por el programa. Lenguajes concurrentes. Ejemplo: Ada. Lenguajes no concurrentes. Ejemplo: C. Interactividad. Según la interactividad del programa con el usuario u otros programas. Lenguajes orientados a sucesos. El flujo del programa es controlado por la interacción con el usuario o por mensajes de otros programas / sistema operativo, como editores de texto, interface gráficos de usuario GUI o kernels. Ejemplo: Visual Basic, lenguajes de programación declarativos. Lenguajes no orientados a sucesos. El flujo del programa no depende de sucesos exteriores, sino que se conoce de antemano, siendo los procesos batch el ejemplo más claro. Actualizaciones de bases de datos, colas de impresión de documentos, etc. Ejemplos: lenguajes de programación imperativos. Determinismo. Según se pueda predecir o no el siguiente estado del programa a partir del estado actual. Lenguajes deterministas. Ejemplos: todos los anteriores. Lenguajes probabilísticos o no deterministas sirven para explorar grandes espacios de búsqueda, como gramáticas, y en la investigación teórica de hipercomputación. Ejemplo: MUT generador de texto aleatorio. Productividad. Lenguajes útiles o productivos. Sus virtudes en cuanto a eficiencia, sencillez, claridad, productividad, etc., motiva que sean utilizados en empresas, administraciones públicas y o en la enseñanza. Ejemplos: cualquier lenguaje de uso habitual: C, Java, C, Lisp, Python, Ruby. Lenguajes esotéricos o exóticos. Inventados con la intención de ser los más raros, oscuros, difíciles, simples y o retorcidos de los lenguajes, para diversión y entretenimiento de frikis programadores. A veces exploran nuevas ideas en programación. Ejemplo: Brainfuck. A continuación le dejamos un cuadro comparativo con las ventajas y desventajas de los lenguajes de programación.